Demà torna a la Lliga a casa, després de l'aturada. Què espereu demà del partit de les Palmes, de García Pimienta, un rival i un entrenador que coneix molt bé la casa? Gràcies. Bé, demà sí, torna a la Lliga, després d'uns dies de descans, molts jugadors a fora pel peron FIFA, no? I bé, han tornat tots bé, per sort, perquè últimament també teníem desgràcia en aquest tema i estan tots bé. I bé, demà tenim un rival que juga molt bé a futbol, diria, que no tiren la pilota, que la volen sempre jugar, que tenen personalitat. Pimienta crec que treballa molt bé, és un estil molt semblant al que volem nosaltres aquí a Can Barça, molt ADN nostre, futbolistes molt ben dotats tècnicament, fins i tot difícilment veuràs tirar la pilota des del porter en joc directe. Bé, un rival difícil, un rival que ens costarà treure-li la pilota, però que ho hem d'aconseguir, d'intentar treure-li aquesta pilota per ser protagonistes, però crec que ells venen aquí sense o amb molt poc a perdre i molt a demostrar, per tant, no serà un partit fàcil. Hola Xavi, bon dia. Roger Bossà, de Catalunya Ràdio. Com estan Koundé i Araujo? Christensen ja hem vist que no s'ha entrenat. I com està Ter Stegen, que ha tingut un ensurt avui a l'entrenament? Gràcies. Bé, de tots els que has dit estan bé, a excepció d'Andreas, que encara té aquesta molèstia als Aquiles i que segurament demà no podrà estar, però veurem per les sensacions. Els altres estan bé, els altres estan disponibles i el Marc ha sigut un ensurt, està bé. Hola Xavi, Marta Ramon de RAC1. Abans d'aquesta aturada per seleccions portava una molt bona trajectòria. Ara apareix, diguem, entre cometes, aquest partit com un bolet perquè la setmana que ve torneu a descansar. Aquestes circumstàncies el fan un partit, entre cometes, perillós? Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, i a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha 2 títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica positiva. Bé, demà és un partit a casa, necessitem a la gent, a l'afició, però és un partit per nosaltres molt transcendent per continuar lluitant per la Lliga. Santi. Hola Xavi, què tal? Santi Oller, en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. L'altre dia va donar una imatge que és veritat que és amb la samarreta de la selecció, però que és icònica, que és que Lamine Yamal va sortir aplaudit i entre crits de MVP del Santiago Bernabéu. Què vas pensar, què vas sentir quan vas veure aquesta imatge i com està ell després de tornar i viure tot això que ha viscut? Bé, jo veig el Lamine molt tranquil, molt mesurat en el sentit que està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té. És una persona madura, molt responsable. Crec que és molt conscient també de la situació que està visquent i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, fins i tot més humilitat que mai en el treball. Bé, està demostrant que és un futbolista diferent, diferencial, un futbolista marcat per marcar una època en aquest futbol a nivell mundial, sobretot al Barça, i tant de bo el puguem gaudir sempre d'aquest nivell com va estar l'altre dia amb la selecció. Xavi Lemus. Sí. Hola Xavi Lemus de TV3. No sé si m'agradaria que valoressis una miqueta quin és l'estat que estàs veient a Robert Lewandowski, que durant una part de la temporada semblava discutit o semblava que no estava en la seva millor versió, però últimament està sent decisiu amb els seus gols. No sé si d'alguna manera és la versió que tu esperaves aquesta temporada del Robert Lewandowski i com l'estàs veient. Gràcies. Bé, partint de la base que Robert és, ja ho he dit moltes vegades, és un líder natural que ens ha ajudat moltíssim des del primer dia que ha arribat, que treballa sempre amb humilitat, que s'esforça, que vol millorar tot i l'edat que té. Bé, és un futbolista bestial per nosaltres, i crec que està en un gran moment de forma. Avui precisament li he comentat que l'altre dia és un dels millors partits des que ha arribat a Can Barça. Per tant, està a un nivell molt alt, torna a estar al nivell que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció, bé, futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos. ¿Qué tal, Xavi? Buen día. Germán García, Radio Nacional. El hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain, ¿eso te preocupa? El hecho de que no haya
digamos, esa conexión, que el equipo pueda estar tantos días pensando en ese partido, que haya una posible desconexión, digamos? No, me preocupa por el lado de que vuelven de la selección, ¿no? Y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club, digamos. Sí, me preocupa más que no el partido del Paris Saint-Germain, que nos quedan muchos días todavía, ¿no? Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos 3 puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid. Víctor. Buena tarde, Xavi. Víctor Navarro de la cadena COPE. Ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa. No sé si ha venido bien este descanso y al hilo de lo que comentaba le preguntaba a mi compañero, ¿cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones, volver luego otro parón porque es la final de Copa y ya luego el Tourmalet, que serán los partidos del PSG, el Clásico y demás? Gracias. Bueno, en este sentido es positivo también tener días para entrenar, días para preparar bien la eliminatoria del Paris Saint-Germain, sobre todo el partido de ida, que será el siguiente ya una vez finalizado el partido de mañana, bien, con ganas de prepararlo también, pero primero enfocados al 100% de lo que va a ser mañana el partido, ¿no? No tenemos un partido fácil ni sencillo, un equipo que no te regala el balón, que viene, que tiene personalidad, que te va a apretar alto, que se atreven, que son valientes, línea defensiva normalmente muy alta. Bueno, partido difícil mañana, es un buen test de cara a lo que nos viene de lo que queda de temporada. Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Hola. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Te hablaban antes de Lamine. Claro, cuando lo ves jugar, no aparenta que tiene 16 años. A veces se olvida la edad que tiene Lamine. Yo no sé cómo gestiona el club, el staff, esta aparición tan grande de Lamine Yamal, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el chico tácticamente, físicamente, porque está en un proceso de desarrollo corporal? ¿Cómo se trabaja con él? Gracias. Pues como con el resto de los futbolistas de la plantilla, ¿no? Hacemos trabajo específico, trabajo de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien. El trabajo de fuerza física, es un chico que está todavía, es adolescente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. A nivel mental lo veo un chico alegre, divertido, bromista, que está digiriendo muy bien lo que le está ocurriendo, que además está disfrutando, lo veo que está contento, está feliz. El equipo, el grupo lo ha aceptado espectacularmente bien, lo está ayudando, él también nos está ayudando a nivel individual, así que bien, lo veo feliz, no veo ningún problema, es todo positivo. Basel. Hola, mister. Hola. Soy Basel de Bien. Mira, me gustaría preguntar sobre Gundogan. Es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada. Tiene 130 minutos acumulados con Alemania, contra Francia y Holanda. Me gustaría saber si meditas darle un descanso para evitar sustos y para que esté fresco para los próximos retos. ¿Y cómo valora su temporada, esa temporada? Bueno, la temporada que está haciendo Gundo pienso que es excelente, ¿no? Ahí están los números, pero no solo eso, ¿no? Hay cosas innumerables, ¿no? En este sentido, lo que nos da la pausa, la calma, el tempo, y luego que ha sido diferencial en muchos partidos, ¿no? En goles, asistencias, su personalidad, lo que transmite, lo que nos ayuda a todos, la experiencia que tiene. Bueno, pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para el equipo, ¿no? Mañana no sería el día ideal para dar descanso a futbolistas, porque además tenemos 10 días para preparar el siguiente, así que en principio está disponible, así que lo más probable es que participe. Juli. Hola, Xavi. Juli Claramunt, en directe al Twitch de Gigantes. Abans parlant de lesions i de que, bueno, deies que tots han tornat bé de l'aturada de seleccions. Un dels jugadors és Ferran Torres, que semblava ja fa 3 partits que havia d'anar entrant en convocatòria, però que acabava sense entrar. No sé com l'has vist i si creus que aquest cap de setmana pot ser ja el del retorn definitiu. Gràcies. Sí, ja ho serà. Serà el definitiu, a més estarà disponible, estarà amb nosaltres, està bé, s'ha trobat molt bé aquesta setmana d'entrenaments. Vam fer 2 partits, vam fer també amb el juvenil durant aquests dies i per agafar ritme, gent com Marcos, com Ferran, que tornen de lesions, els hi ha anat molt bé, per tant, disponible al 100% i content pel Ferran, perquè és un futbolista important per l'equip. Àlex Pintanel. Hola Xavi, buena tarde. Hola, Alex Pintanel de Relevo. Yo te quería preguntar, estos días de parón ha salido el presidente también Deco otra vez a insistir bastante en que el objetivo es que sigas. Yo no te voy a preguntar si has cambiado o no de opinión, pero simplemente ¿qué se te pasa por la cabeza cuando la gente que manda en el club sigue empeñada en que
en que te lo pienses y sigas en el club. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Gracias. Bueno, ya les dije que muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi. Hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos. Pienso que no varía nada. Yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada, ¿no? Pero agradecido siempre al presidente, a Deco, a todos. La verdad que la palabra es agradecimiento. Frédéric Traini. Sí, hola Xavi, Frédéric Traini de Canal Plus Francia. Pau Cubarsí y Lamine Yamal van como cohetes en una temporada, casi se desvelan al mundo, luego escalón siguiente es la selección en la selección española. ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? No, seguir al nivel. El Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol. Equipo grande, la selección española es una selección grande, pienso que es mantenerse. Es tener el reto, tanto uno como el otro, Lamine como Pau, de mantenerse muchos años en el fútbol de élite. Ese es su reto, ¿no? Y tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo, y eso es lo más difícil, ¿no? Hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil, pero tienen todo, tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club e incluso en el fútbol mundial. André Linares. Hola Xavi, André Linares de ESPN Hola. Brasil. Vitor Roque cumple ya 3 meses en el club. ¿Cómo valoras estos 3 meses de Vitor Roque? Y si muchas veces, como ya hemos visto también jugar un poco por bandas, si eso se entrena mucho, que juegue por bandas también. Gracias. Sí, esta semana hemos entrenado de diferentes maneras, él por banda, por dentro, de 9, en los partidos que hicimos contra el juvenil. Bien, está muy bien, pienso que tiene una capacidad de adaptación grande, ya nos está aportando muchas cosas. Pienso que siempre que ha salido Vítor ha aportado cosas al equipo, y eso es lo más importante. Más allá del trabajo, que siempre lo tiene, el espíritu de sacrificio, siempre ha aportado goles, asistencias. El otro día provocó una expulsión en un pase de Araujo en profundidad. Bueno, este es Vitor Roque, ¿no? Futbolista que puede sacar cosas para el grupo y para el equipo, ¿no? Adrià. Bon dia, Xavi. Adrià Bon dia. Fernández del Diari Esport. L'altre dia, Luis Enrique en el seu Twitch va dir que uns quants jugadors del Barça, com Araujo, Pedri, Gavi, Frenkie, Gundo i Lewandowski serien titulars al seu PSG. Per tu, quins jugadors del PSG serien titulars al teu Barça? Gràcies. Home, és difícil, home, tindrien competència, lògicament, però sí, molts podrien participar i jugar. Estem davant de dos equips que tenen un nivell molt semblant. Al final, qui tries? Quin central tries? Un del París o un del Barça? O quin delanter tries? Al final, el nivell és tan semblant que sí, de la mateixa manera que el Luis diu això, podríem a la inversa dir el mateix. Estem davant de dos equips del mateix, o nivell molt semblant. Guillem Borràs. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde, Guillem Buena Borràs tarde. para Iniestazo. Hablabas ahora de la utilización constante de juveniles, pero te quiero preguntar por un jugador del filial que mañana, dadas las bajas en defensa, sobre todo Christensen, pues quizás podría entrar en la convocatoria, no lo sé. Es Mika Faye, en cualquier caso, como que ya entró en una convocatoria y lleva varios entrenos con vosotros, si lo podrías valorar un poco y si tú lo ves por condiciones preparado para poder jugar en el primer equipo del Barça. Gracias. Sí, ha jugado en algún amistoso con nosotros, hizo la pretemporada, creo que es un futbolista capaz, tiene buena salida de balón, es agresivo, es rápido, bien, tiene condiciones para poder participar y para poder algún día ayudarnos, sí, sin ninguna duda. Tiene buen nivel. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Buena tarde. Jonathan Repar, Más que Pelotas. Yo quería preguntarte por dos nombres propios que ya han salido, como son Lewandowski y Vitor Roque, dos atacantes. ¿Cómo valoras la retroalimentación de ambos, especialmente porque hemos visto seguramente que Lewandowski ha recuperado su mejor nivel desde que Vitor Roque está con vosotros, pero a la vez supongo que también valoras mucho el hecho de que Lewandowski puede ser un gran ejemplo para un joven como Vitor Roque para seguir pues asentando esa calidad que él tiene para el futuro? Gracias. Sí, y además creo que se compenetran muy bien los dos, tanto Robert como Vitor. En este caso han jugado casi siempre, los minutos que ha estado Vítor, casi siempre ha jugado Robert,
y pienso que se compenetran muy bien. Robert es más de venir, de descargar, de estar en el área, y Víctor es un futbolista que es capaz de picar muchísimas veces al espacio, ¿no? Y se beneficia de los movimientos de Robert y al revés también. Por lo tanto, sí, creo que se han compenetrado muy bien, se llevan muy bien dentro del vestuario también, así que sí, beneficioso para el equipo. Hola Xavi, Ángel Álvarez de Culemanía. Después de la victoria contra el Atlético de Madrid, Lewandowski comentó ante la prensa que en las últimas semanas ha cambiado la forma de entrenar, que ha habido como más intensidad. Te quería preguntar un poco cómo describirías ese cambio de los entrenamientos y si era lo que estaba previsto o fue lo que se fue pactando a medida que fue avanzando por lo menos esta parte de la temporada. Bueno, esto es simple. Al final, cuando tienes tiempo y esta semana después de Las Palmas, 10 días hasta París, pues lógicamente incrementaremos la intensidad y el nivel físico porque hay más días de trabajo. Hasta ahora, prácticamente el mes de enero y febrero, no hemos podido prácticamente entrenar todo el grupo porque es recuperación, prepartido, partido, recuperación, prepartido, partido. Así es difícil entrenar y menos con intensidad. Ahora sí, ahora hay más días y es diferente. Adrià. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Adrià Regàs para el 10 del Barça. Yo te quería preguntar por Frenkie y por Pedri, saber cómo están de su recuperación. Y sobre Frenkie también preguntarte que se habla mucho siempre cuando juega de que da toques de más o que no es un jugador hecho para el estilo Barça, que hay jugadores como Sergi Roberto que han mamado el estilo, Fermín, etc. No sé si compartes esta opinión y si crees que es verdad que Frenkie es un futbolista que no se adapta al estilo o que si crees que sí. Gracias. Bueno, esto siempre pasa. Cuando las cosas van mal, echamos de menos a los que no están, y cuando van bien, los que no han participado son malos. Esto es así. Esto funciona así, pero Frenkie es un futbolista muy diferencial para nosotros, futbolista extraordinario, que entiende muy bien ahora lo que requiere la posición donde normalmente juega, así que cuando ha estado a un nivel muy alto y aún haciendo grandes partidos lo hemos echado de menos, tanto a Frenkie como a Pedri. Son futbolistas capitales para nuestra manera de jugar. Mari Carmen. Buena tarde, Xavi. Mari Carmen Torres, del diario Marca. Se supo ayer que habías puesto unas denuncias contra unos periodistas. Saber si esto es verdad y si un poco es tu forma de decir basta, no todo vale. Gracias. Sí, no me había pasado nunca. Yo entiendo la crítica, entiendo dónde estoy, pero hasta cierto punto. O sea, lo que no voy a tolerar es la mentira y la situación de inventarse cosas. No la voy a tolerar. Pienso que es el momento, sí, de decir ya que basta, porque además son mentiras muy grandes en este sentido, ¿no? Pienso que sí, que es momento de decir basta, de ya está bien, sí. Jordi Batalla. Sí. Hola Xavi, Jordi Batalla, Mundo Deportivo. M'agradaria preguntar-te també per Ferran Torres i per les alternatives que et dona ell ara en atac amb l'entrada de nou. Si el veus també en aquest quadrat de 4 migcampistes o com a davanter més referència o més extrem. Gràcies. Bé, el Ferran pot participar pràcticament en les 5 posicions d'atac que tenim quan ataquem, no? Tant d'extrem obert, esquerra-dreta, de nou, i d'interior per les dues bandes. I pràcticament ha jugat a totes les 5. Per tant, és un futbolista que et dona moltes alternatives, variants, futbolista que pot rebre el peu i a l'espai, és fort, és ràpid, té gol. Bé, és un futbolista que ens ha donat moltíssim fins ara i que ho seguirà fent. Xavi, Manu Lleida, La Liga TV International. Did you talk to Ilkay and Robert after the international break? I'm asking about them because of the accumulation of minutes through the season. If they okay, how they feeling? I hear you saying no rotations expected, but I want to know about the two of them, please. Thank you. Yes, I talked to them yesterday, today, and yes, they are feeling okay. So yes, they will be ready, both. Robert and Ilkay, of course. They accumulate a lot of minutes, but I think they are ready. They are ready to compete tomorrow.